Bueno, pues la verdad es que no son buenas noches, no fueron buenas tardes, ni fueron realmente buenos días. Hoy que todavía estamos en la última hora del 21 de junio. eh, pues bueno, ocurrió lo que ya advertía. De nuevo me da tristeza haber atinado. Eh, Hubiera preferido no atinar, hubiera preferido equivocarme. De hecho, yo ya estaba casi listo para decir, me equivoqué en mi diagnóstico, en mi pronóstico, en mi análisis. Y no fue así. Ya estaba listo para decirles, les tengo una buena noticia, me equivoqué. Y ganó Iván Cepeda. No fue así. No solo no fue así, sino que, bueno, fue una, dicen, diferencia mínima. Yo ya había advertido esto también. En la segunda vuelta obviamente se iba a cerrar muchísimo. Y si se hizo de manera orgánica o fraudulenta, de cualquier manera, iba a ser más o menos esa la tendencia y el comportamiento. A ellos les conviene mucho hacer esto justamente cuando se hace fraude, ¿no? Decir que ganaron por apenas 200,000, 300,000 votos o cosas por el punto 0,0001%, casi casi, ¿no? O sea, así de ridículo a veces se quiere hacer como por un pelo de gato ganamos. Irónicamente, insisto ahora, este tigre, o mal llamado tigre que no llega ni a un pelo de gato, es más o menos, me refiero a Belardo del Espriela, por supuesto, es más o menos ese modus operandi el que hacen y aplican siempre. No olvidemos la elección misma del 2006 en México, el fraude electoral que cometió Calderón contra López Obrador. También ellos te dicen o te dijeron y te contaron que ganaron por una diferencia mínima. Claro que después recurrieron a quemar las actas, ¿no? Boletas, creo que hasta casillas quemadas hubieron. Un fraude evidente el que cometió este narcopresidente espurio, descarado, cínico, sinvergüenza de Felipe Calderón. E insisto, ese es el manual más o menos siempre, ¿no? O sea, no sorprende. Obviamente ahora se está sofisticando las maneras del fraude. Ya advertía yo también que ya hasta parece ser que en algunas elecciones como la de Coahuila se ocupó hasta el QR, ¿no? No olvidemos quién fue a asesorar como observador electoral ahora mismo a los colombianos, que fue el mismo Alejandro Moreno, este señor impresentable. Eh, que se supone ahora resulta fue el que fue a dar el visto bueno, a dar fe y legalidad en su amplio expertise de fraude, de experiencia electoral. Pues Alejandro Moreno fue el observador electoral. ¿Qué les cuento? Desde que lo vimos ahí en la primera vuelta ya sabíamos qué se estaba gestando, ¿no? Qué se estaba orquestando, qué se estaba arreglando. Pues evidentemente fraudes, mañas, triquiñuelas electorales de todo tipo. Y que, pues insisto, por ahí todavía el propio Petro habla de un escrutinio. Yo la verdad es que no soy tan optimista al respecto. Incluso si hubieran ganado, que creo que era la mejor vía, y hubieran ganado con un amplio margen, porque ahí es donde conviene mucho, ¿no? Que sea verdaderamente un amplio margen de ganancia para que ni con fraude sean capaces de realmente poder hacer este tipo de trampas. Fue lo que pasó, curiosamente también hablando, ¿no?, de este tipo de casos en la elección de 2018, precisamente con López Obrador. Ya en una elección donde ya no te podían decir, uy, por poquito nos ganaste, ¿no? Bueno, hasta el propio Ricardo Anaya salió a declinar y a reconocer, ya desde que vimos a Anaya haciendo eso, pues ya sabíamos, obviamente Anaya, Mid del PRI, Anaya del PAN, cuando reconocen esto, pues ya teníamos claro que fue tal la magnitud del voto a favor de López Obrador en el 2018 que evidentemente no pudieron
simular ni volver a cometer otro fraude electoral. No es el caso ahora en Colombia, yo lo lamento muchísimo porque aquí, más allá de este otro empleado trompista que es Abelardo del Espriella, el candidato trompista, más allá de él, que al final esa es ya la receta que han estado aplicando en toda Latinoamérica, siempre colocar y forzar un candidato trompista, más allá de eso, realmente creo que lo que más me decepciona es que haya una parte de la sociedad colombiana, que es la que vota por Abelardo del Espriella, que en verdad esté tan perdida, ¿no? En todo sentido. Eh, que sea tan miope, tan ignorante, que caigan en las mismas trampas sin importar si hablamos de Colombia o Venezuela. Más o menos estamos hablando de la misma mitad, ¿no? De vendepatrias, ignorantes, que todavía creen que Estados Unidos los va a ir a salvar. Si así fuese, ¿por qué no están recibiendo a los colombianos en Estados Unidos? Si así fuese, ¿por qué no pueden ir esos mismos colombianos a Estados Unidos y ni siquiera les darían la visa? Siquiera, olvídense de ir. Antes de eso ni siquiera les darían la visa. Estos que padecen, insisto, el síndrome de Doña Florinda. Con todo el respeto y sin respeto también, la verdad es que es lo que vengo advirtiendo. Padecemos en toda Latinoamérica a este sector, a esta... pues a esta gente que por momentos se convierte en una mitad. Y es muy lamentable porque pues estás hablando que la mitad de tu país, en este caso Colombia, votó por Abelardo del Espriella. Más allá del tema del fraude, ya se verá que tal vez fueron mucho menos, pero sí hubo gente que votó por él. Y eso es lo preocupante. Yo diría, ese signo realmente, ese síntoma, es lo más alarmante en una sociedad, porque te retrata a la sociedad. Estaba viendo por ahí el mapeo electoral, más o menos cómo se distribuyeron los votos, sobre todo la zona costera, evidentemente pues votó a Iván Cepeda, y más como hacia el centro votaron a favor de Abelardo del Espriella. Me enternece mucho y les admiro que haya habido pobladores, campesinos, gente que venía de las afueras, de las montañas, de los ríos, de los lagos, casi navegando y caminando para llegar a votar. Eso verdaderamente me llenó de admiración hacia ellos, ¿no? Gente que hizo el viaje para ir a votar. Apenas ayer yo estaba hablando de hay pobladores de Putumayo, pero hubo de varias regiones en Colombia que, pues yo diría, esa es la gente que representa la esperanza y la lucha, como yo advertí ayer. Insisto, esto ya lo vengo no anunciando ayer, no anunciando hace una semana. Desde la primera vuelta, ese mismo día yo dije que iba a pasar. Ese mismo día dije, y todos estos días, durante este intermedio de entre la primera y la segunda vuelta, vengo advirtiendo exactamente lo mismo. Iban a replicar lo que hicieron con Javier Milei en la segunda vuelta. Iban a forzar la victoria a favor de Abelardo del Espriella, y así fue, ¿no? O sea, en mi caso realmente no puedo decir que me sorprendió, era algo muy esperado, esperable, predecible. Yo lo comenté, insisto, el mismo día de la primera vuelta, está incluso redactado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no podía dejar de mencionar esto, ya lo mencionaré en otro momento. O no sé si valga realmente la pena mencionarlo. Digo, está todo este tema del escrutinio. Yo no veo mucha salida por ahí, sinceramente. Por otro motivo, que es que ahora estamos en un contexto trompista. Yo ya había advertido también que incluso con una victoria de Iván Cepeda, ellos iban a intentar invalidar el resultado, a como fuese, a como fuera. Entonces ellos tenían muchas opciones dentro de su baraja, desde hacer fraude de inicio, desde inflar a su candidato, manipular las elecciones claramente, los resultados, hasta en caso de que el propio Iván Cepeda, en un supuesto muy hipotético, ganara con amplia diferencia. Por eso es que incluso desde la primera como que condicionaron a la gente que no la iba a tener fácil Iván Cepeda.
Y por eso es que desde la primera hicieron ganar a Abelardo del Espriella. Eso hace que la gente se programe, se condicione y de alguna manera se prepare, se tenga esta predisposición a esperar la derrota. Yo ya había advertido que los esfuerzos de la izquierda, que si bien yo pues siempre voy a estar de ese lado con ellos, defendiendo el amor y la ternura, también había advertido que no se puede vencer al fascismo con ternura. Desafortunadamente, ojalá pudiésemos ser los hippies de los 60s. Yo de hecho me considero en esencia hippie, un alma vieja, pero no podemos ser ingenuos pensando que poniéndonos coronas de flores, ¿no? Y dándoles besos a los fascistas los vamos a vencer. Y esa fue también mi advertencia, si bien creo que hubo movilización de los sectores de izquierda, de todos los sectores académicos, sociales, campesinos, hasta políticos, que creo que ni siquiera se identifican tal cual con la izquierda, sino con la derecha, pero que dijeron y rectificaron, pues por Abelardo del Espriella no votamos. No fue suficiente, claramente no fue suficiente, no se podía hacer una campaña así como para poderle dar la vuelta y menos en tan pocas semanas, días prácticamente. Creo que sí hubo errores ahí, ¿no? De parte de la izquierda. Ante un candidato que me parece que era muy predecible, que se empezó a inflar, algo similar a lo de Milei, ¿no? O sea, son figuras que se van colando y cuando menos lo ves ya están siendo tus presidentes, lacayos, defensores del régimen anglosionista. Así, de la noche a la mañana, hoy, pues parece que ya se tomó la decisión de que Abelardo del Espriella sea el nuevo presidente de Colombia, más allá de lo que están argumentando, que yo pues claramente si es que hubo fraude pues se tiene que investigar y demás, pero lo veo complicado, sinceramente. Y ya lo decía también ayer, imagínate que se cuente el escrutinio, eh, por cierto, vamos a ver hasta dónde llega este tema del escrutinio, cuánto lo alargan, cuánto Petro presiona y el propio Iván Cepeda, ¿no? Porque sí se puede tensar bastante. Y esto como de quererle dar la vuelta para que sea Iván Cepeda y contar, porque sí, puede que hayan cometido fraude, eso es innegable. Pero el gran riesgo está en que, por ejemplo, se cuente, gane Iván Cepeda, ¿no? Contando los votos, así como se pedía en el 2006, voto por voto, casilla por casilla, pues acaba de ser un poco más complicado porque, insisto, hubo, a mi parecer, fraudes tradicionales, de formas tradicionales, pero también de formas muy sofisticadas. Por eso es que los fue a asesorar a Alito Moreno, básicamente, ¿no? Para darles un curso de fraude. Fraude módulo 1. Fraude electoral módulo 1. Entonces, aquí el riesgo está en que quienes están detrás impulsando esta injerencia electoral, pues es el régimen trompista. Entonces, vamos a suponer que se recuentan los votos, que en efecto termina siendo Iván Cepeda el ganador. Lo van a querer tumbar a la primera, cuando puedan, o llevárselo como si llevaron a Maduro, ¿no? A la semana se lo van a llevar. Entonces, por donde se vea, creo que lo dije ayer, más allá del resultado, lo dije ayer, más allá del resultado de hoy que ya sabía que iba a ser negativo, yo les sugiero mantener la esperanza y mantener la lucha también, porque, lo advertí ayer, no puedes solamente tener esperanza en estos tiempos fachos. Tiene que haber esperanza y lucha, porque si solo tienes esperanza, entonces va a ser una falsa esperanza. Una esperanza ciega. Se tiene que organizar, tienen que resistir y tienen que luchar. Porque sí creo que viene, y lo digo con todo el dolor de mi corazón para los colombianos y colombianas, una noche muy oscura. Vengo hasta de negro. De estas disonancias que son verdaderamente trágicas e incómodas de aceptar, pero que son un hecho. Viene una noche muy oscura para Colombia. Este tipo viene a militarizar a Colombia. Un país que, por cierto, es un país
con particularidades verdaderamente dinamitosas, diría yo, porque no se compara hablar de El Salvador que hablar de Colombia. Por eso cada miope que está haciendo comparaciones constantes de que Bukele podría gobernar prácticamente toda América, tienes que ser muy particular, ya lo he explicado con el caso mexicano. México no se parece nada a El Salvador, pero tampoco Colombia se parece a El Salvador. Y justamente México y Colombia padecemos precisamente el problema del crimen organizado, que es un problema muy complicado. Y Colombia padece también el tema de la guerrilla, que precisamente en algunas décadas se combinó con el tema del narco, del llamado narco, del crimen organizado, y que yo me la paso recomendando la película de Tom Cruise, Made in America, ¿no? Sobre este Barry Seal, ¿no? Y ahí ya he dicho muchas veces, es que realmente dice Made in America, pero lo que les faltó poner antes del Made in America, que por momentos siento que hasta lo sugiere, el propio título de la película, es narcotráfico Made in America, ¿no? Esta forma de cómo se exhibió y liqueó el tema de Irán-Contras, ¿no? Este doble apoyo a guerrillas y a los narcos y cómo ahí estaban haciendo un negociazo, ¿no? Con el tema de armas, etc. El propio Estados Unidos, pues, totalmente implicado en este tipo de farsas, fraudes. Desde entonces, desde esas décadas, ¿no? O sea, entonces Colombia tiene este contexto complicado y Abelardo del Espiel es un tipo que viene a echarle más leña al fuego, no a atenuarlo. Hoy mismo publiqué esta imagen que ahora les leo, que es un pizarrón, no se alcanza a leer muy bien ahí. A ver si lo enfoco un poquillo más. Bueno, no se ve, pero se los leo. Dice: tu tigre no quiere la paz porque vive de la guerra. Y bueno, le puse esta cuestión de hay tigres que no llegan ni a pelos de gato, ¿no? Que es lo que le he estado criticando mucho a Abelardo. Y, insisto, viene a ser una carnicería, un matadero. Y será muy, pero muy peligroso si quiere implementar políticas trompistas que son finalmente para las que lo contrataron y lo emplearon. Obviamente ahora parece ser que se va a sumar seguramente al grupo de los arrastrados unidos, ¿cómo le llaman? La Cumbre de las Américas. Y me preocupa muchísimo porque evidentemente en Colombia esto podría ser un derramamiento brutal de sangre. Muy, muy peligroso. Volver a generar dinámicas que ya estaban relativamente controladas. Se había hecho un proceso de pacificación que podrá tener fallas y no ser perfecto, pero tampoco podemos decir que no ha habido ciertos avances. Este pacto que se había hecho, que yo creo que sí era un camino necesario y obligado para Colombia y los colombianos, pues transitar en ese camino, que no hay otro para Colombia, porque el otro camino incluso ya podríamos decir lo conocen. Y por eso me llama la atención todos estos desmemoriados o recién nacidos o cínicos, ingratos, que pues parece que quieren, insisto, echarle leña al fuego, limón a la herida y gasolina al incendio, que apoyan por supuesto a Abelardo de la Espriella y que pues no tienen ni idea. Yo, como ya lo advertí, así como no tenían ni idea los que votaron por Milei en Argentina pensando que Milei iba a ser un gran patriota y terminó no solo vendiendo, regalando a la Argentina y todo el patrimonio de Argentina a gringos y judíos, pues ahora se repite la tragedia con los colombianos que votaron por Abelardo de la Espriella, insisto, colombianos que votaron con una sonrisa por su verdugo, ¿no? Colombianos ingenuos que votaron con una sonrisa por su verdugo, verdaderamente ridículos. Yo ya lo había dicho, ¿no? Todavía hoy me llegué a topar con estados de algunos colombianos que ponen
a un tigre con inteligencia artificial representando a Abelardo de la Espriella. Están tan perdidos que parece que ni siquiera saben que el tigre no está en esa región, incluso sería una especie invasora y tal cual es lo que es Abelardo de la Espriella, ¿no? Y lo que representa. Pero en esta ridiculez, ¿no? De gente que parece que vive, no sé, en un mundo de Disneylandia, en un mundo de inmadurez infantil, que les convence ver un tigre y nada más porque está el tigre votan por él, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente preocupante ver el grado de ignorancia de esta gente, ¿no? Y que, por supuesto que son muy susceptibles a caer en las dicotomías que plantea el propio capitalismo de izquierdas y derechas, y caer en la derecha, que ya he explicado de inicio ni siquiera debería de existir. Entonces toman de enemigo a la izquierda y a los zurdos sin entender ni siquiera por qué son sus enemigos, sin entender las diferencias de la misma izquierda y la derecha, sin entender lo que es el comunismo o el socialismo, y sin entender que no son lo mismo, socialismo y comunismo, y verlos como... porque, insisto, si se compran el cuento del tigre, brother, no se van a andar comprando toda la propaganda anglosionista de que el comunismo es el villano de todo el mundo y la razón de todos los males, ¿no? Insisto, este comunismo fantasma al cual esquizofrénicamente acusan todos estos, ¿no? De que es el culpable de todos los males en el mundo, ¿no? Un comunismo inexistente, como decía el académico que yo citaba el día de ayer. Por un comunismo inexistente van a tener un fascismo de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la elección de estos dos neuronas de derecha, que creen que esto es un partido de fútbol y que no entienden lo que se está jugando y que ellos creen que en 4 años si no funciona regresan. Mijos, a ver cómo van a sacar el fascismo de sus tierras, sinceramente. A ver cómo le van a hacer. Pues mi más sentido pésame, no podía, la verdad es que no quería ni comentar esto, pero mira, si no lo hago ahora, después menos. Entonces, de una vez en caliente, mi más sentido pésame para Colombia, para los colombianos y las colombianas, especialmente para aquellos que tienen conciencia política, que tienen conciencia social, histórica, que no tienen una desmemoria, que no padecen Alzheimer o amnesia selectiva para ver lo que les conviene. Saben lo que ha sufrido Colombia, saben lo que le ha costado a Colombia salir de crisis y momentos históricos muy sangrientos, muy oscuros, muy difíciles, y pues mi más sentido pésame va en ese sentido. Los quieren llevar al mismo matadero de aquellas décadas complicadas, ¿no? En fin, veo también un exceso de optimismo todavía. A ver, yo creo que sí es muy importante que esto aterrice también a la izquierda. Incluso en esta izquierda, sobre todo por momentos creo que es la misma izquierda, esta tierna, ¿no? Que tiene este optimismo también por momentos ciego, de que con amor se va a cambiar a Colombia y se puede vencer, insisto, el fascismo. Creo que es momento, espero, que esto los aterrice también. Porque si así se la van a llevar 4 años, porque ahora veía la reacción, ¿no? Ven la derrota, algunos de izquierda, y lo primero que dicen es no pasa nada, siempre remontamos, al final hay esperanza y amor y ternura y nosotros somos los que buscamos la paz. Y es como, insisto, es como estarse poniendo las coronas de flores, ¿no? Sin entender, y yo creo que está existiendo este optimismo porque creo que ni siquiera estos, vamos a llamarle de momento hippies de izquierda, están entendiendo la gravedad de lo que acaba de pasar. Y eso me preocupa, porque también exhibe un poco que esa izquierda no ha terminado de aterrizar de qué pasó y quién se les acaba de meter como un caballo de Troya a Colombia. Y piensan que va a ser muy, insisto, muy fácil con amor, ternura, vencer a Abelardo de la Espriella.
Bueno, el tipo estaba hablando de destriparlos, pues. Es más, aprovecho para leerles un... No está de más, esto va a ser el pilón con el que cierro este tema, porque la verdad no quiero ni volverlo a tocar, es muy trágico, ¿no? Además que en realidad ni lo iba a tocar, porque ya lo había yo advertido, ya había advertido qué es lo que iba a pasar. Eh, Aquí nadie ha ganado nada. por ejemplo, esta Sasi Alejandre, que me parece que incluso está en Colombia, no sé si en Bogotá, eh, dijo eso que acaban de escuchar. Lo que me preocupa también es estar alimentando la falsa esperanza. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, como en cualquier proceso político-social, que se aclare todo lo que se tenga que aclarar. Y que si incluso hubo fraude, que se denuncie y que se exprese, por supuesto, y que se haga todo lo posible, por supuesto, para hacer valer el voto auténtico, legítimo. Es lo que haríamos todos. Lo que también digo es, tengan cuidado porque, insisto, el contexto actual es muy peligroso, ¿no? Hay que considerar todos los factores de este contexto trompista. Andrea Aldana publica hace 16 horas que no le digan mentiras. En Colombia no se cometió un genocidio contra un partido político de izquierda, se cometieron dos. En 1985, como movimiento político y promesa de apertura democrática, se creó la Unión Patriótica, la UP, un partido legal que articuló fuerzas de izquierda política que hoy podrían llamarse progresistas y, como se les permitió su creación, pues el 25 de mayo de ese año participaron en la contienda electoral con Jaime Pardo Leal como candidato. Jaime Pardo Leal obtuvo más de 300.000 votos y estuvo lejísimos de ganarle a Virgilio Barco, el presidente electo. Pero el establecimiento vio la amenaza. La votación fue inesperadamente alta para su militancia y para el bipartidismo que venía gobernando. 24 horas después de las elecciones, una sentencia apareció pintada en las paredes. A los 352.000 los vamos a matar. La Unión Patriótica demostró que la izquierda podía existir en las urnas. La respuesta que recibió fue anunciarle que las únicas urnas que se le permitían serían las funerarias. ¿Qué clase de Estado permite que en una pared se anuncie una masacre y no la evita? Uno que venía acostumbrado. La UP no fue el primer partido político de izquierda que se exterminó en Colombia. Antes de la UP, entre 1972 y 1982, en Colombia existió la Unión Nacional de Oposición, la UNO, el primer gran intento de articular las fuerzas progresistas del país, y de ella hicieron parte tanto el Partido Comunista Colombiano como el Partido Demócrata Cristiano. ¿Y qué pasó? Pues que la UNO se constituyó como una coalición de izquierda legal con participación electoral en unos años en que Latinoamérica estaba cercada por golpes de Estado y dictaduras crueles que se legitimaron bajo el pretexto de combatir a un enemigo, el comunismo internacional, supuestamente encubierto en la figura del enemigo interno. El resultado, 42 miembros de la UNO fueron víctimas de desaparición forzada, 629 de sus militantes fueron sometidos a detenciones ilegales y arbitrarias, y 152 de sus integrantes fueron asesinados. La Comisión de la Verdad lo calificó como un genocidio político extendido, continuo, sistemático y premeditado. Bueno, en México pasamos también procesos similares, porque en toda América Latina, como bien aquí lo redactan, pues era la época, ¿no?, del fantasma comunista, que hasta la fecha existe porque ellos mismos lo hacen existir. Con la UNO, toda esa época en México de la guerra sucia, ¿no?, de los vuelos de la muerte. Y bueno, es que México, a pesar de su dictadura perfecta, evidentemente ha tenido casos muy claros de represiones, regímenes autoritarios, desapariciones forzadas, desde Ordaz hasta Peña Nieto. Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa. Con la UNO se ensayó la fórmula siniestra del exterminio al diferente. La democracia formal ofrecía urnas. La represión del aparato estatal y paraestatal respondía con funerales, y con la masacre de la UP perfeccionaron la solución final para acabar con una izquierda que ponía votos, concejales, alcaldes, senadores y tenía fuerza electoral. Antes de cometer el genocidio político contra la UNO y contra la UP, la amenaza circuló en listas negras, en grafitis en las paredes, en las voces de autoritarios. La masacre fue anunciada. Por ello, repito, ¿qué clase de Estado permite que se anuncie una masacre y no la evita? El mismo que hoy permite, sin consecuencias políticas proporcionales a la gravedad de sus palabras,
que un candidato presidencial amenace con destripar a una izquierda que vuelve a tener capacidad electoral. Hoy usted puede decidir que esta historia no vuelva a repetirse. La persecución a la izquierda colombiana no empezó en 1985 con el exterminio de la UP. Empezó antes, en esa larga costumbre nacional de llamar subversiva, guerrillera y comunista toda opción política que se alinea con principios de defensa de derechos humanos, civiles y fundamentales como el derecho a la vida, la salud, la educación. No vuelva a comprar la doctrina del enemigo interno, no permita que le vuelvan a vender esta idea envuelta en estados de sitio y en estatutos de seguridad. Sus compañeras de trabajo, sus vecinos, sus familiares y las personas que piensan diferente no son una amenaza para usted. La amenaza es quien anuncia, como promesa de campaña, que las va a exterminar. No vote con miedo, vote para proteger a quien puede quedar en una situación vulnerable, porque mañana esa persona también puede ser usted. Puedo ser yo, pueden ser sus hijos o sus hijas, simplemente por pensar, amar, vivir o sentirse diferentes. En Colombia, las fuerzas de ultraderecha ya masacraron a quienes se atrevieron a disentir. Hoy, un candidato amenaza con devolvernos a esas prácticas de aquel exterminio. No lo permita. Vote con memoria, defienda la democracia, la participación política y el Estado social de derecho. Ha costado demasiadas vidas construir la democracia imperfecta y frágil que tenemos, como para entregársela a quienes prometen gobernar mediante el miedo y la eliminación del adversario. No dejemos que la muerte vuelva a ser política, no permitamos que el lenguaje del exterminio vuelva a impactar los cuerpos en forma de balas. Votemos una vez más con la esperanza de vencer la violencia y la barbarie que siempre se han sentido dueñas del poder. Sé que se nos pide mucho, proteger la vida común nunca ha sido fácil. Jugárnosla por nosotros y por los otros cuesta. Enfrentar el autoritarismo da miedo. Enfrentar el fascismo aterra. Pero aquí no nacimos el día de los temblores. Este no es un terreno nuevo para nosotros, llevamos 70 años haciéndolo. Somos la tierra del aguante. Berraquera es nuestro nombre y resistencia nuestro apellido. Hoy es el día de demostrarlo. Magnífico discurso, magnífico texto. Casi un grito de guerra y de resistencia este texto de Andrea Aldana, que me parece, ahora que yo criticaba algunos discursos creo que excesivamente optimistas, este es el tipo de discursos que se necesitan. Aterrizados, precisos, emotivos incluso. Humanos. Esta sí lo pudieron detectar. Así suena la libertad. No como esos discursos vacíos y eslóganes plagiados y copiados de Viva la Libertad, carajo. Hombre, este discurso te aterriza, porque te aterriza en la historia, en la memoria, en la lucha, en lo que ha costado, en lo que puede costar no recordar, en lo que puede costar olvidar. Felicito mucho a Andrea Aldana por este gran texto para su patria colombiana. Es reportera, periodista. Me gusta mucho aquí su bio que dice: yo me llamo Cumbia y hoy la cumbia es peligrosa. Porque sí, parece que ya hasta ponernos a bailar es peligroso, ¿verdad? Increíble Andrea Aldana, hermana en armas prácticamente. Y evidentemente después de este emotivo mensaje y discurso que nos compartió, pues nos queda evidentemente lo compartió antes para generar conciencia en el voto, pues ahora nos queda este trago amargo y pues amargo sabor de boca en la boca, tal cual, que no nos vamos a poder quitar. Este amargor, mientras esta derecha facha se dedique a gobernar Colombia, Argentina, Chile, y bueno, ya por ahí escribí un texto que no lo voy a leer hoy, lo voy a leer. No me tienten, en una de esas lo leo de una vez.
A ver, lo voy a leer de una vez, pues. Porque la verdad como que este tema no lo quiero volver a tocar porque me pone sad, siendo sensatos, to be honest. Pues lo voy a leer de una vez, ya después lo vuelvo a releer si es necesario. Por cierto, yo estaba escribiendo, en noviembre de 2023 vi llorar a los argentinos. Hoy no quisiera ver llorar a los colombianos, ¿no? Y bueno, puse esta banderita ahí en el eje cafetero hermoso de Colombia. Y obviamente los vi llorar por haber elegido, evidentemente, a Milei en aquel noviembre de 2023. Y hoy, evidentemente, pues lloraron muchos colombianos, lo sé. Pues porque no es menor lo que pasó, ¿no? Mi pésame para el pueblo colombiano, se viene, insisto, una noche oscura. Varios que publicaron, se siente como si de los resultados de hoy dependiera la vida, ¿no? Y sí, claro que hoy depende la vida de ello. En algún momento voy a leer esta gran frase de Michael Parenti que dice: It is the heart of US policy, ladies and gentlemen, to use fascism to preserve capitalism, while claiming to be saving democracy from communism. Es de lo más lúcido que he llegado a ver. Un autor que sintetiza estas grandes farsas y grandes problemas creados, ¿no? Está en el corazón de la política estadounidense, señoras y señores, usar el fascismo para preservar el capitalismo, mientras venderse como salvadores de la democracia combatiendo al comunismo. Increíble, y eso me va a dar para un análisis próximamente, ¿no? Miren qué curioso, creo que me lo censuraron o borraron porque ya lo había publicado y ahora parece que ni lo publiqué. Bueno, pues ya sabemos cómo andan las cosas, ¿no? Sí, yo creo que me lo dieron de baja porque ya no está. En fin. De cualquier manera, déjenme buscarlo porque lo tenía por acá. Y publicarlo de una. Antes de que se me olvide. ¿Dónde quedó? A ver. Pues se los voy a leer, ¿no? Ahora sí que adelantadamente escribí, bueno, pues ahora sí, queda oficialmente inaugurado e instaurado el tecnofascismo a nivel global, regional en este caso, con este resultado electoral colombiano. La siguiente víctima pues probablemente será México y Brasil, puede que hasta Canadá. Y no hay forma de evitarlo, ni forma viable de resistencia que no implique un derramamiento extremo de sangre. La simetría de poder es brutal. Por momentos parecería que la única opción es resignarse. Un segundo. Entonces no hay vuelta atrás. A partir de ahora oficialmente el mundo será una mezcla de 1984, Mad Max, Matrix y los Juegos del Hambre. América, meaning MAGA, ahora sí es continental, el continente entero es de Estados Unidos de América, y los pueblos de todas las naciones americanas les abrieron las puertas a estos caballos de Troya, regalapatrias. Cambian el color de su bandera porque ya no es latinoamericana, es gringa. Los trompistas y sus lacayos latinoamericanos instauraron la NSS 2025, la NSS 2025, National Security Strategy, la Estrategia de Seguridad Nacional actualizada en 2025 de pies a cabeza en todo el continente americano, y el principal beneficiado es obviamente el régimen anglosionista de Estados Unidos e Israel. Eh,
Eh, Estos que lo apoyaron, patéticos como Milei, Bukele, Noboa y ahora Abelardo, luego no se pinches quejen. De hecho, todos aquellos que los hayan apoyado, ¿no?, incluyendo ciudadanos, pues luego no se pinches quejen de todo el caos y daño político, económico, social, bélico y ambiental que esto va a generar, porque ya no habrá una izquierda ni un fantasma comunista a quien culpar. Perdón que me ponga pesimista, pero es la realidad. Y esto es más pesimista de lo normal, porque insisto, esto no nada más es un tema para Colombia, es un tema para todos los demás. Desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues, ni hablar, ni hablar. Eh, se dio así el tema colombiano y pues ni hablar. Lo voy a dejar aquí, esta parte, y vamos a seguir con otro tema particular, el caso sobre México y de momento esto lo vamos a dejar así. Muchas gracias. Y pues insisto, solamente... no sé cómo decirlo porque por momentos se me conflictúa mucho cuando el escenario es tan grave. Sugerir la esperanza y la lucha, pero insisto, es lo único que se tiene que mantener. Y como este gran discurso que les leí de la compañera periodista, pues yo creo que ese es el verdadero anclaje que tenemos que tener, el cual nos puede aterrizar y anclar a un terreno sólido para poder verdaderamente tener esperanza y poder luchar.